La iglesia la conforman todos los bautizados. Para hablar de la iglesia hay que hablar del bautismo de Jesús. Recordemos que Jesús fue bautizado a los 30 años por su primo Juan el Bautista en el río Jordán. Y la Biblia nos dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi hijo muy amado, escuchadlo. Y salió también una paloma que representa al Espíritu Santo. ¿Es lo mismo iglesia y templo? ¿Cuál es la diferencia? Templo es la construcción física. Por ejemplo, la parroquia San Luis Beltrán. La iglesia somos todos los bautizados. Esta es la diferencia en lo que es un templo a lo que es la iglesia. He escuchado de un personaje que le dicen Papa. ¿Quién lo escogió? El Papa Francisco. Para hablar del Papa Francisco tenemos que remitirnos a la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Todo inicia cuando Jesús escoge a 12 amigos, llamados los 12 apóstoles, o también conocidos como los 12 discípulos. De esos 12 amigos, escoge a Pedro. Recuerda, su nombre de pila es Simón, pero Jesús le cambia el nombre por Pedro. Pedro significa piedra. Pedro fue el primer papa de la iglesia. Y desde Pedro hasta el Papa Francisco han pasado a lo largo de la historia de la iglesia 266 papas. El Papa Francisco fue escogido por un grupo también de amigos, llamado los cardenales, quien vieron en él las cualidades también de Pedro y que podía continuar la obra de Dios, anunciando esa palabra de Dios. Después de haber escuchado este video sobre la iglesia, espero te haya quedado claro. Recuerda, la iglesia la conformamos todos los bautizados. Encontrarás compañeros que van a otros lugares llamados cultos. Ellos también son cristianos, pero tienen sus propias enseñanzas. Tenemos en común la palabra de Dios, es decir, la Biblia. En la Biblia encontramos todo lo que el Señor nos quiere decir. Más adelante vamos a hablar sobre ese origen también de la iglesia, aparte de los apóstoles, aparte de Pedro, cómo se organizó esa iglesia de Dios. Por allá en la Biblia se nos habla en los libros de los Hechos de los Apóstoles de algo llamado Pentecostés. Es una palabra de pronto muy extraña para nosotros, pero Pentecostés significa precisamente la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia de Dios. Es la que nos da fuerza y nos ilumina para seguir anunciando esa palabra de Dios.